La semana pasada había un número 51, avanzamos. Estamos diciendo que estamos en la última semana del año 2022. ¿Ya? No que esta es la última. Hoy día, este domingo, empieza la semana número 52 del año 2022. ¿Ya? El próximo domingo ya estamos en un nuevo año, 365 días que se nos van y que nos van a volver. ¿Ya? Entonces, como decía la semana pasada, hay gente que ya a esta altura empieza con las supersticiones y que las vibras y dejemos todo atrás, algo nuevo. Entonces, un nuevo comenzar. Hay tantas filosofías para esta fecha, ¿ya? Pero hoy, 25 de diciembre, providencialmente, el tema principal en muchas iglesias es Navidad, ¿ya? Si se celebra o no, algunos son anti, extra, ultra, mega, anti-Navidad, todo, ¿ya? Otros no, otros, o sea, falta que el pastor entre disfrazado de viejo pascuero, los extremos, ¿ya? Y está la gran discusión teológica, si se puede, no se debe, que sí, que no, bueno, etc. ¿Ya? Algunos se han dado vuelta a la chaqueta en ese aspecto en forma muy interesante. Pero hoy día, hermano, yo no lo voy a predicar sobre la Navidad. Hay bastante información que usted puede buscar. Sino que hoy, como Día del Señor, quiero que nos preguntemos algo. Que empecemos a meditar en algo. ¿Ya? Y meditemos sobre la siguiente declaración. Si Dios es soberano, eso lo hemos dicho, y ya ha predeterminado todo lo que ocurre, entonces yo no soy responsable de ya que Dios lo predeterminó. Ya lo tenía hecho, usted sabe que, usted acaba de decir, pastor, que la verdad es un decreto de Dios, así que yo no soy responsable, porque Dios ya lo predeterminó. ¿O será que tengo alguna responsabilidad de la soberanía, y predeterminación de Dios en mi vida, en los demás, en la sociedad? ¿Algo tengo que ver? Una vez una persona me dijo, bueno, haga lo que haga, Dios igual va a cumplir su voluntad, así que prefiero no hacer nada. ¿Debería ser nuestra actitud? Bueno, hay unos versículos que quiero que meditemos hoy día. En Isaías 55, versículos 8 y 9 dice, es muy común es muy conocido, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Romanos 11:33. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y Lucas, Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cuando nos vamos a Isaías 58, casi siempre se gusta, el agrado de ocuparlo para bien, cuando sus pensamientos a Dios son más grandes, entonces me dio más bendición. Pero cuando es una desgracia no lo aplicamos. Decimos, no, aquí hay otra cosa, castigo, etcétera, etcétera. Bueno, hoy día vamos a empezar a hablar sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y primero que nada tenemos que decir que jamás podremos comprender todo lo que Dios ha hecho. No tengo una respuesta bíblica completa y exhaustiva de por qué quizás ustedes nos dicen se quemaron más de 200 casas en Viña del Mar. No puedo decirle por qué exactamente. Juicio, no sé, tanto, no sé. Puedo con la Biblia sí dar muchas respuestas sobre la desgracia y todo, pero específicamente no comprendo eso que Dios ha hecho, ¿ya? No importa cuán profundo sea nuestro estudio de la Biblia, lo cierto es que debido a nuestra limitación humana nunca podremos tener un conocimiento total, nunca podremos tener todas las cosas o todas las respuestas, nunca. Eso es imposible. Queremos todos tener la respuesta, ya muestren, no, hay cosas que no están, porque Dios es más que yo, ¿ya? La Biblia nos entrega todos los mandamientos, principios y verdades
que necesitamos como creyentes. Pero nunca o no siempre vamos a entender todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor. ¿Ya? Solo cuando estemos ante la presencia del Señor digo, por eso esto. Por eso sucede tal cosa. Mientras hay misterios, hay cosas. Y la pregunta, como la otra vez decía un autor, ¿y para qué? Quiero saberlo. ¿Para qué? ¿De qué me sirve? ¿Voy a cuestionar a Dios? ¿Voy a cambiar el plan de Dios? ¿Ya? Mientras tanto estamos obligados a vivir por fe. ¿Qué significa eso? Especialmente cuando nos comprendemos la respuesta alguna de nuestras más genuinas inquietudes. A veces es legal, es genuino preguntar, Señor, mira esta enfermedad, Señor, mira lo que pasó. Es genuino, Dios no cuestiona, pero la respuesta no la tenemos. Y quizás no la vamos a tener en esta vida. ¿Ya? Por lo tanto, la frase, si Dios es Dios, ¿por qué? Yo creo que muchos cristianos a lo mejor están en este instante contra la espada y la pared porque alguien le está diciendo, oye, si Dios es amor, si Dios dice que feliz Navidad, que se encarnó el verbo y justo se queman todas estas casas y juntos la iglesia, ¿dónde está Dios? Y lo tienen contra la espada y la pared. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, estas son las interminables dudas e inquietudes que todos hemos tenido o que vamos a tener en nuestro diario vivir. Hay cosas que siempre vamos a tener esa duda, porque somos humanos, ¿ya? Somos humanos. A todos nos gustaría entender por qué Dios decretó las cosas de la forma que lo hizo, pero nunca lo vamos a entender porque Él es Dios. ¿Ya? Todo no. Lo que necesitamos entender, sí, pero no todo. Él es Dios. Es decir, si lo vamos como ejemplo bíblico, el Señor es el alfarero, nosotros somos el barro. ¿Ha visto alguna vez un tazón de barro decirle al alfarero por qué lo hizo taza y no plato? Sería ridículo, ¿verdad? Pero a veces el hombre está así con Dios, preguntándole, y quizás mucho más diciendo a Dios, pidiéndole explicaciones a Dios. Él es Dios. Entonces, porque Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Él es el pastor, nosotros somos la oveja. El pastor cuida, dirige, el pastor no le pide la opinión a la oveja porque Él es el que guía. En otras palabras, Él es nuestro amo, nosotros somos sus siervos, en el sentido de ser dueños de nuestras vidas. Nunca podremos siquiera captar una pequeña parte de todo lo que Él hace. Nunca. ¿Ya? Por eso la Biblia decía en Isaías 55, 8 y 9, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Son diferentes, hermano. Estamos terminando un año, no sabemos lo que va a pasar el próximo, no sabemos. Yo no sé si va a estar vivo en una hora más, no sé. No sé qué puede pasar, pero Dios sabe y está dentro de su plan perfecto. ¿Ya? Y esa soberanía nos debería dar una seguridad a nosotros. ¿Ya? Si Dios es Dios, ¿por qué? Bueno, ¿y por qué necesito saberlo? ¿Y de qué? A ver, ¿de qué me serviría saber tal cosa? Si no voy a cambiarlo. ¿Ya? El conocimiento y la sabiduría de Dios son mayores que los del hombre. Y nosotros somos necios, hermano, cuando queremos que Él encaje en nuestro modo de pensar. Tratamos de agarrar a Dios y hacerlo a nuestra pinta, un Dios a nuestra imagen y semejanza. ¿Ya? Un Dios que yo pueda manipular, que yo pueda dar vuelta, que yo pueda pagarle, que yo pueda comprar, porque algunos compran a Dios, ¿ya? Pero como creyentes debemos reconocer esta verdad y someternos siempre a su designio porque Él tiene un propósito. Debemos confiar en la obra del Dios soberano. Dios está obrando. Y sabe que hay algo muy interesante, que Dios, y lo voy a colocar acá, aunque es algo que a veces olvidamos respecto a la soberanía de Dios, Él obra su propósito en medio de las decisiones de los hombres. Aún en medio de lo que el hombre hace, Él está cumpliendo sus propósitos. Nadie va a frustrar los propósitos de Dios, nadie los va a cambiar. ¿Ya? Aún en medio de, ¿ya? Él ha decretado todas las cosas y nadie puede cambiarlas.
pero las acciones de los hombres forman parte de su plan. Y esto es un misterio. Él lo ha decretado, va a suceder, pero mis acciones, aunque sean contrarias a lo que Él dice, igual voy a llevarlo a ese plan que Él tiene, porque es un misterio. Y vamos a ver un ejemplo bien interesante para tratar de comprender un poco eso. Bueno, ¿cómo es la cosa, doctor? Si Él está haciendo todo, entonces yo no puedo evitar nada, pero entonces no soy responsable, y empiezan las deducciones. Veamos. Podemos hablar de la categoría de Dios en dos formas, o dos tipos de la voluntad de Dios, en dos categorías. Las conocemos de otra forma, pero las vamos a ver ahora de la voluntad determinada de Dios, por ejemplo. ¿Ya? Que Dios ha decretado todo lo que ocurrirá y no puede ser modificado ni cambiado. ¿Ya? Y esto es que usted no va a impedir. El día que nació y el día que usted muera ya está listo ante Dios. Es un plan. Y hay cosas dentro de ese andar nuestro que también está decretado. Un autor decía que dentro de eso están nuestras enfermedades, ¿ya? Que un día se van a desarrollar. Por más que tengamos el mejor médico del mundo, si viene algo terminal, va a llegar a terminar. ¿Ya? Entonces, ese se llama voluntad determinada, voluntad decretada, voluntad secreta. La hemos estudiado nosotros. Cuando no sabemos cuál es, pero ya Dios tiene. Me hizo nacer un 20 de agosto de 1962 y me tiene lista para la foto, no sé cuánto. Pero por más que me coloquen 50 médicos alrededor, la mejor médico del mundo, ese día, esa hora y ese segundo me llaman. Porque es su decreto. Y entre medio también tiene cosas decretadas que solo lo conocemos cuando suceden. ¿Ya? Entonces, esa voluntad no nos podemos meter. Y es la mejor, es la perfecta, es la agradable. Pero hay otra voluntad que se llama la voluntad revelada, que son lo que están los mandamientos. Y esto los puedo modificar, los puedo ignorar, los puedo rechazar. Eso es lo que yo hago. Ahora mismo el congregarse, ahora mismo el dar, ahora mismo el servir a Dios, eso yo no lo puedo echar al bolsillo. Puedo hacer, como se dice, mi vida, pero pues, tengo que vivir las consecuencias. Esta voluntad, los mandamientos, si los violo, no cambien esta otra. Así es. Para nada. Yo creo que le doblé la mano. No. Ustedes sabían que, algo interesante, ¿eh? Usted ha ido, cuando ha ido al cementerio se ha dado cuenta que hay tumbas que está el féretro, o sea, todo ahí, pero el féretro no toca el suelo y tiene unas patas ese de elefante, todo. Así un alto que le hacen, es una especie de un sarcófago que está ahí, está el cajón y el cajón no toca el suelo. Yo una vez pregunté por qué, dice que la mayoría de eso es porque supuestamente la persona que murió hizo un pacto con el diablo. Entonces el pacto solía cobrar el diablo cuando se muriera una vez que el cuerpo tocara tierra. Entonces por eso no va a tocar nunca tierra, para no cumplirle el pacto al diablo. Cosas que se dicen, ¿ya? Pero hermano, nosotros podemos violar todo lo que Dios nos pide de mandamiento, pero no su voluntad, no lo que Él ya tiene determinado, ¿ya? Aunque no sabemos cómo y cuándo terminará nuestra vida y la voluntad que Dios tiene para la misma, a medida que pasa el tiempo conocemos lo que Él ha dispuesto para nosotros. Tenemos que orar para que nosotros podamos obedecer la voluntad revelada. Si aparece algo que no lo teníamos planificado, sacando la consecuencia de lo que yo he sembrado, Dios tiene un propósito y nos da la fortaleza. Ahora, ¿cómo ver con claridad el contraste entre la voluntad decretada y la voluntad revelada de Dios? O sea, ¿cómo saber yo? En otras palabras, si Dios tiene todo determinado, entonces yo no soy responsable. Sí soy responsable, pero ¿cómo si lo tiene determinado? Hay un autor que hace un ejemplo muy bueno. No quiero que se pierda ahora en este ejemplo, ¿ya? Mire, este autor dice lo siguiente. Si en su absoluta libertad Dios ha querido darle al hombre libertad limitada, ¿quién le tomará la mano y le dirá qué hace Dios? La libertad del hombre es libre, entre comillas, debido a que Dios es soberano. O sea, el hombre tiene una libertad, entre comillas, porque Dios es soberano.
Un Dios menos que soberano no podría conceder libertad moral a sus criaturas porque tendría miedo a hacerlo. Las criaturas harían lo que quisieran. Tal vez una ilustración familiar podría ayudarnos a comprender esta gran verdad. Como este asunto de que Dios tiene un propósito, tiene un decreto, pero a la vez yo tengo, comillas, una libertad para movernos. ¿Cómo lo hago compatible? Escuche el siguiente ejemplo, a lo mejor lo conoce. Dice así: un transatlántico sale de Nueva York y se dirige a Liverpool, en Inglaterra. Su destino, fíjese bien, ha sido determinado por la autoridad apropiada. Nada puede cambiarlo. Ese coso que acabas de ver, es apenas un tenue cuadro de la soberanía. A bordo del vapor hay varios cientos de pasajeros. Ninguno está encadenado, ojo, ni tampoco se le imponen actividades por decreto. Tienen completa libertad para moverse a voluntad. Comen, duermen, juegan, dormitan sobre cubierta, leen, conversan, según les place. El transatlántico sigue su rumbo. Y ellos dentro del transatlántico hacen, entre comillas, lo que quieren. Seguimos. Pero, a pesar de todo eso, el gran buque los lleva continuamente hacia un puerto determinado, en este caso Liverpool. Tanto la libertad como la soberanía están presentes allí y no se contradicen entre sí. ¿Se dio cuenta? Dios lleva el barco donde Él quiere, nosotros vamos dentro del transatlántico. Bailamos, tomamos, hacemos lo que queremos, pero el transatlántico tiene su rumbo. Ahora, no por eso Dios no nos hace responsables de lo que hacemos, lo vamos a ver. Sigamos con el ejemplo. Es lo mismo que dice que ocurre a mí a modo de ver con la libertad del hombre y la soberanía de Dios. El poderoso transatlántico del diseño soberano de Dios mantiene su rumbo firme hasta el mar de la historia. Dios avanza sin perturbarse y sin que nada lo estorbe hacia el cumplimiento de los propósitos eternos que propuso en Cristo antes que el mundo empezara. No sabemos todo lo que está incluido en estos propósitos, pero nos ha revelado lo suficiente como para darnos un bosquejo a grandes brochazos de las cosas por venir y darnos una buena esperanza y firme seguridad del bienestar futuro. La ilustración es clara y nos permite entender que los hombres vamos en un transatlántico que navega y que con toda certeza llegará a su destino. Pero a bordo de este buque la gente se mueve según sus deseos. Cada pasajero puede hacer lo que quiera dentro de los límites de este barco. E independientemente de lo que ocurra adentro, la nave avanza imperturbable hacia su destino. ¿Vas captando la idea? Haga lo que haga el hombre, decrete 50.000 leyes que Dios no existe, coloque que hay 50 sexos, haga lo que quiera. Dentro del barco, hágalo. El barco tiene su destino y Dios tiene control sobre lo que está sucediendo. Nosotros vivimos experiencias particulares mientras nuestra embarcación se dirige al puerto. De la misma manera en que la nave va pasando por tiempos de calma y tiempos tormentosos, nosotros también vamos viviendo temporadas de sosiego y momentos de dificultad. Mientras nuestra embarcación sigue inexorablemente hacia su destino, nosotros dentro de ella comemos, dormimos y realizamos todas las actividades que están relacionadas con nuestro diario vivir. Los momentos de tormenta dentro del buque suelen desanimarnos, pero Dios nos ha prometido su paz en medio de la dificultad. Esta no proviene de lo que ocurre alrededor de nosotros, sino del consuelo que el Espíritu Santo trae al corazón de los creyentes. ¿Se está moviendo mucho este barco? A veces pareciera que sí, pero el Señor tiene el control. ¿Ya? ¿Qué dice Filipenses 4:7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Ya? Por eso tenemos que estar mirando o ver cómo estar cumpliendo la voluntad de Dios en el barco. Miren, hacer la voluntad de Dios es ir donde Él quiere que vayamos. Hacer lo que Él quiere que hagamos
y ser lo que Él quiere que seamos, aunque eso no siempre sea sencillo. Debemos confiar en su sabiduría, la cual nunca nos guiará a un lugar que no sea de beneficio para nuestras almas. Entonces, no solamente, el barco total hago lo que quiere, igual Dios me lleva al destino. No, me va a pedir cuenta también de las decisiones que yo he tomado. ¿Ya? Aunque la vida, hermano, no es fácil, ¿ya? Dios siempre nos guía y nos instruye incluso en los momentos en que desobedecemos. Eso es interesante. Debemos confiar en el cuidado de Dios, teniendo la seguridad de que Él está armando nuestro viaje y cumplirá en nosotros su voluntad. Podemos tener paz porque Él nos ama y nos protege en medio de las tormentas. Esa es nuestra confianza hasta el final del recorrido. Nuestro objetivo como creyentes es seguir la ruta de la navegación establecida por Dios. Al obedecerle en el día a día nos damos cuenta que este proceso es hermoso, maravilloso, experimentar la paz y el sentido de satisfacción y realización que trae el alma al obedecer al Señor. Pregunta: ¿quién puede saber por qué Dios planea la vida de cierta forma para algunos y de otra forma para otros? ¿Cómo saber? Como yo decía al principio, ¿cómo podemos contestar el por qué o el para qué Dios ordenó, permitió lo que sucedió aquí en Viña, que se crea incendio? No sabemos. Yo le decía a alguien, no soy Dios. Puedo suponer, puedo deducir, pero al final Él tiene un propósito. Tiene un fin para nuestras vidas, Él controla nuestras vidas. Sin embargo, podemos confiar en que Él es siempre bueno y misericordioso. Aunque no comprendamos cada cosa que ocurre en el mundo, no olvidemos que sus caminos son incomprensibles. Ese Romanos dice así: que grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Por lo tanto, es obvio preguntarse en su soberanía qué le corresponde hacer a Dios y qué le corresponde hacer al hombre. Porque podríamos decir, bueno, ya Dios tiene autonomía, yo no hago nada, si igual va. No, mira, cuidado con eso. Tenemos que dejarlo claro. Tenemos que saber que mientras avanzamos hacia el destino que Dios nos ha trazado, tenemos una serie de responsabilidades que cumplir acá. Algunas de ellas son obvias. Se van a reír lo que voy a colocar acá, pero que a veces nosotros nos colocamos demasiado hiper, extra, ultra, mega calvinistas con nuestras cosas, y que todo Dios lo tiene ahí. Bueno, si Dios lo tenía determinado llover, yo me tengo que mojar, pero existe el paraguas. ¿Ya? Vamos a ver, hay cosas obvias. Por ejemplo, usted está vestido en este momento porque en la mañana decidió vestirse, ¿o no? Sí, eso es algo que usted hizo y no Dios. No obstante, usted se levantó en la mañana y pudo vestirse porque Dios lo guardó durante la noche y permitió que usted volviera a levantarse. Pero su responsabilidad era usted levantarse y usted vestirse, o que lo levantara y lo vistiera en otros casos, ¿ya? Pero lo pudo hacer porque está vivo y tiene la habilidad. Otro caso, usted está limpio porque decidió bañarse, porque se bañaron. Cumple con su deber en su trabajo porque desea surgir. Todo esto es parte de su responsabilidad. Si usted se hubiera quedado durmiendo en casa, Dios no hubiera hecho ninguna de estas cosas por usted. O sea, no lo baña y no lo lleva al trabajo. Entonces se da cuenta que, aunque Dios es soberano y tiene una parte en los planes, también es una responsabilidad tuya y mía en todo esto que está sucediendo. ¿Ya? Mencionar estos dos ejemplos tan obvios es para entender qué cosa. Que cuando se habla de vivir en el propósito de Dios y afirmar que su voluntad se cumplirá pese a la nuestra, nos está diciendo que debemos vivir una pasividad enferma en la que Dios hace todo lo que nos corresponde a nosotros. Hay algunos que todavía no encuentran el versículo de eso: a quien Dios le quiere dar, a la casa le va a dejar. No existe. Señor, anda y toca el alma de tal persona, y nunca le hablo de Cristo. Señor, trae alma y nunca traigo a nadie. No testifico a nadie.
Entonces hay responsabilidades mías y tuyas que no puede ser, o sea, hacer la voluntad de Dios, que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida, a pesar de mi vida, no es quedarme inmóvil, ¿ya? Sino que hacer mi responsabilidad, cumplir mi responsabilidad. Dios es soberano, nadie cambiará sus planes, nadie. ¿Ya? Nadie cambiará. No nos sorprendamos de muchas cosas y no solo digamos que sus pensamientos no son nuestros pensamientos cuando nos llega una regalo de 20 millones de pesos. Ni porque no vamos a decir lo mismo si se nos quemó la casa. Nos cuesta pensar en eso. ¿Qué más? Yo soy responsable de cumplir su voluntad revelada, lo que está en la Escritura. Amar al prójimo, dar, sostener, testificar, todas esas son mis responsabilidades, a pesar de la soberanía de Dios. ¿Ya? Dios no hará por mí lo que es mi responsabilidad. ¿Ya? Mira, qué terrible. Algunos, bueno, hay personas que parece que la morbosidad los mueve y ven los programas que ha pasado una hora y van detrás con el micrófono y ¿cómo está usted? Y se le quemó todo. ¿Y cómo hace celebrar Navidad? Yo mato a ese periodista. Lo que he movido a ese periodista. ¿Ya? Es una forma de decir, no haya que haber grabado que el pastor está incendiando, matar a alguien. Pero ¿cómo se ocurre hacer una pregunta a alguien que perdió todo? ¿Cómo a celebrar Navidad? Pues el morbo es así. El corazón depravado del ser humano es así. ¿Ya? Pero hay mi responsabilidad, a lo mejor, no sé, a lo mejor si usted conoce a alguien, aparte de orar, también va una bendición. Créense, una bendición. A lo mejor no es muy, ¿qué será? Pero una bendición. Dar. Y en estos casos, bueno, igual que los terremotos y todo, cuando la gente lo que da es lo que le sobra. Ah, esa ropa hace meses que están ahí, llévala para los que se quemaron. No, pues no. Hay que dar lo mejor. ¿Ya? Hay que dar una ofrenda con amor. Entonces, ¿cómo ha sido mi responsabilidad este año que termina? ¿He cumplido con lo que Dios me está pidiendo? Dios no ha cambiado el rumbo por el cual me lleva. El transatlántico sigue. ¿Ya? Él es soberano y yo responsable de cumplir su verdad revelada en la Biblia. Empezamos a ver esto, nos falta todavía un poco más. Vamos a terminar el año sabiendo que Dios, el transatlántico, el Queen Mary, ¿dónde voy yo? A lo mejor en la cabina tengo una fiestoca, todo total. Pero Dios me dice, tú tienes responsabilidades. Tú tienes responsabilidades. Y el rechazo y la fiestoca te va a hacer más responsable. Aun cuando yo igual voy a llegar a puerto, pero tú eres responsable de lo que has hecho en medio de. Dios nos ayude. Si Dios nos permite vernos el próximo año, es porque hay un propósito del Señor todavía en nuestras vidas. El Señor nos ayude. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, en tu soberanía el rumbo no cambia. Y los decretos no se pueden ni violar, ni modificar, ni anular. Por eso te alabamos. Ayúdanos a cumplir lo revelado y a ser motivo de bendición en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Gracias por terminar este año pensando en esta soberanía tan grande y en este Dios que tiene el control de todo. Ayúdanos a vivir como si fuera hoy, el día que tú retornas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.